bienvenidos una vez más a Te Hago Med. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes un tema muy interesante en el campo de la endocrinología, que es la insuficiencia suprarrenal. No te olvides de dar clic en la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. También puedes seguirme en mis cuentas de Facebook y de Instagram. No siendo más, vamos a estudiar. Bien, entonces comencemos a hablar de insuficiencia suprarrenal. Les voy a dejar las referencias que utilicé. Estos son primers de la revista Nature, del New England Journal of Medicine, de Lancet y de Up to Date. Se les voy a dejar todos en la descripción del video. Y arranquemos entonces definiendo lo que es la insuficiencia suprarrenal. Esta es una disminución de la actividad funcional de la glándula que puede ser consecuencia o de un defecto primario o de un defecto central. Desglosemos esto un poquito más. Entonces, ¿por qué se produce una insuficiencia suprarrenal? Entonces, esto lo vamos a entender mucho mejor si nos remitimos al video de fisiología suprarrenal para saber cómo funciona la glándula normalmente. Porque si sabemos eso, pues vamos a saber qué va a pasar cuando ésta se afecte. Pero a grosso modo, entonces vamos a tener esa glándula que recordemos que se divide en una corteza y una médula. Y que esa corteza a su vez se divide en tres zonas. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. En la zona glomerular se producen los mineralocorticoides como la aldosterona, en la zona fascicular se producen los glucocorticoides como el cortisol y en la reticular que no se ve en la imagen, los andrógenos. Y en la médula se producen las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, si yo tengo una insuficiencia de la glándula, pues voy a ver una deficiencia de todas estas hormonas, ¿cierto? Entonces, arranquemos con la deficiencia de la aldosterona. Si yo no tengo una aldosterona, pues los efectos de la aldosterona se van a ver disminuidos. La aldosterona usualmente reabsorbe sodio y agua. Luego, si yo no tengo reabsorción de sodio, voy a tener hiponatremia. Y recordemos que la reabsorción de sodio es a expensas de excretar potasio. Si yo no logro reabsorber el sodio ni excretar el potasio, pues voy a tener hipercalemia. Y además dijimos que reabsorbe agua. Si yo no reabsorbo el agua, entonces el volumen arterial efectivo se va a disminuir y lo que voy a desarrollar es hipotensión. Ahora, vamos con la deficiencia de cortisol. Entonces, recordar que el cortisol tiene varias funciones. Una de ellas es en el metabolismo. Entonces, en el caso del metabolismo, su función es estimular la gluconeogénesis, estimular la liberación de aminoácidos y estimular la producción de ácidos grasos libres. Si yo tengo una disminución del cortisol, todo eso se va a ver disminuido. Luego voy a desarrollar hipoglicemia y ese va a ser uno de los hallazgos característicos. Ahora, en cuanto a su función respecto a la inflamación, recordar que el cortisol es un glucocorticoide y por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio. Luego, si yo no tengo cortisol, pues la inflamación va a estar aumentada. Entonces, las células inmunes van a producir más factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, y eso se va a ver manifestado clínicamente con hallazgos como por ejemplo la fiebre y otros que estaremos hablando un poquito más adelante. También vamos a tener que el cortisol favorece la sensibilidad de los receptores adrenérgicos a las catecolaminas. Si no hay cortisol, pues la sensibilidad de estos es menor y luego voy a tender a tener hipotensión, ¿cierto? Pero adicionalmente recordemos que la médula, que es la otra parte de la que no hemos hablado tanto, se encarga de producir catecolaminas. Y si yo no produzco catecolaminas, pues estas no van a estimular a los receptores adrenérgicos y su efecto vasoconstrictor ya no va a estar presente. Entonces los vasos se van a vasodilatar y me va a generar hipotensión. Y eso explica gran parte de los hallazgos de la insuficiencia suprarrenal. Pero dense cuenta que en esta imagen este rayito nos está señalando que lo que está afectado es la glándula. Sin embargo, no siempre es la glándula lo que está afectado primariamente. De hecho, hay dos posibilidades más. Y para eso tenemos que remitirnos al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal o también llamado hipotálamo pituitario adrenal. Esto lo explicamos mucho mejor en el video de fisiología suprarrenal, pero recordando rápidamente, este eje recordemos que comienza en el hipotálamo con la producción de CRH. Esa CRH estimula en la hipófisis la producción de ACTH y la hipófisis libera esta ACTH que va a estimular la producción de cortisol, de andrógenos y de aldosterona en la glándula suprarrenal. Si a mí me baja el cortisol, el andrógeno o la aldosterona porque la glándula está dañada, que sería una insuficiencia suprarrenal primaria, entonces yo como respuesta voy a tener que el hipotálamo y la hipófisis producen más CRH y más ACTH para tratar de compensar.
Ese sería el perfil que encontraríamos en una primaria. Pero ¿y qué pasa si el problema está en la hipófisis o está en el hipotálamo? Entonces, cuando está en la hipófisis decimos que es secundario. Entonces, si el problema está en la hipófisis, yo voy a tener reducida la ACTH. Y si reduzco mi ACTH, pues reduzco en consecuencia el cortisol y los andrógenos. Pero ojo con esto, la aldosterona se mantiene normal. ¿Por qué? Porque la zona glomerular, que es la encargada de liberar los mineralocorticoides como la aldosterona, no se ve afectada por la ACTH. ¿Listo? Entonces ese es un hallazgo importante de la secundaria. Y como respuesta a esa disminución de estas hormonas, pues la CRH se va a incrementar. ¿Listo? Eso sería entonces el perfil de la secundaria. Y finalmente tenemos el perfil de la terciaria, que en la terciaria lo que está afectado es el hipotálamo. Entonces, si yo tengo hipotálamo afectado, tengo menor producción de CRH, menor producción en ACTH en la hipófisis y por lo tanto menor producción de cortisol, andrógenos y una aldosterona normal porque no es dependiente de la ACTH. Bien, ya entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, vamos ahora a preguntarnos por qué se produce, es decir, qué causas pueden llevarme a que se desarrollen este tipo de insuficiencias. Entonces, vamos a comenzar con la primaria. Entonces, particularmente la primaria en el 80 al 90% de los casos responde a causas autoinmunes. Entre ellas podemos encontrar la insuficiencia suprarrenal aislada, también conocida como la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se caracteriza principalmente por una respuesta autoinmune que es mediada tanto por linfocitos T citotóxicos como por anticuerpos que atacan la corteza suprarrenal, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cómo hay un virus, pero no necesariamente tiene que ser virus, pueden ser bacterias, productos químicos que van a atacar esa corteza de la glándula adrenal y que eso me va a llevar a necrosis del tejido. Con la necrosis del tejido se liberan antígenos que van a ser tomados por las células presentadoras de antígenos. Estas van a llevar un epítope al complejo de histocompatibilidad que va a ser presentado a los linfocitos T y esos linfocitos T me van a activar una respuesta que puede ser citotóxica y que también puede ser para presentar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Autoanticuerpos que van a ir en contra de enzimas como la 21 hidroxilasa principalmente, 17 alfa hidroxilasa y enzimas del complejo CYP11A1. Entonces, si recuerdan el video de fisiología suprarrenal, pues estas enzimas se correlacionan con la producción de hormonas adrenales, ¿cierto? Entonces, por esa razón, pues en teoría podrían comprometer su producción. Pero lo cierto es que en la evidencia lo que más se ha logrado demostrar es que esta es una enfermedad mediada por linfocitos TCD8, es decir, una respuesta citotóxica porque in vivo no se ha podido demostrar que estos autoanticuerpos disminuyan la funcionalidad de la glándula suprarrenal. Así que falta un poco más por dilucidar acerca de esta fisiopatología, pero esto es lo que conocemos. Las siguientes dos etiologías autoinmunes serían los síndromes autoinmunes poliglandulares, que los hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Entonces, como su nombre lo indica, son un conjunto de condiciones que se caracterizan por poliautoinmunidad, poliglandulares. Entonces van a provocar múltiples deficiencias endocrinas dependiendo qué glándulas estén comprometidas. Clásicamente el tipo 1 se describe como el síndrome de Whitaker y tiene 4 características que lo hacen característico. Insuficiencia suprarrenal primaria, hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea crónica y distrofia ectodérmica. Más atípicamente se pueden encontrar otros hallazgos como el hipogonadismo, la anemia perniciosa, la alopecia, el vitiligo y la hepatitis, pero son menos comunes. De los dos tipos, el tipo 1 es el que menos comúnmente se presenta, su herencia es autosómica recesiva y ocurre por una mutación en el gen aire y lo vamos a ver especialmente en la infancia. El tipo 2, que es más común, lo vamos a ver especialmente en los adultos y se va a caracterizar por insuficiencia suprarrenal primaria, tiroiditis de Hashimoto y diabetes mellitus tipo 1. Entonces, si yo tengo una sospecha de un síndrome poliglandular autoinmune, debo pedir ciertos laboratorios. Pero cuando yo sospecho estos síndromes, siempre que tenga anticuerpos positivos contra la 21 hidroxilasa, porque si bien puede ser una enfermedad de Addison, si hay comprometidos otros ejes, hay que sospechar los síndromes poliglandulares autoinmunes. Entonces, ¿qué debo solicitar yo? Perfil de glicemia en ayunas y de diabetes mellitus, entonces prueba de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobina glicosilada para evaluar el páncreas, perfil tiroideo para evaluar la glándula tiroides
tiroides con TSH y con T4 libre, perfil fosfocálcico para evaluar la glándula paratiroides, entonces ya sabemos, fósforo, calcio, hormona paratiroidea. Y si tengo una mujer menor de 48 años con clínica de amenorrea y oligomenorrea, pues debo solicitar para clínicos de este eje comprometido. Entonces FSH, LH y estradiol. Y si lo que tengo es un hombre que tenga manifestaciones clínicas de hipogonadismo, le solicito entonces LH y testosterona. Eso sería entonces respecto a las causas autoinmunes. Vamos ahora con las infecciosas que no son menos frecuentes. Veamos que por ejemplo aparece la tuberculosis. Y es que la tuberculosis es una causa bastante frecuente en países subdesarrollados. Se ha descrito que esta afectación se da por una diseminación hematógena de la micobacteria que alcanza la glándula y que genera pues su destrucción. Pero también está descrito con otros microorganismos como por ejemplo hongos que hacen infecciones diseminadas como histoplasma, paracoccidioides, también está descrito el criptococo y esta representación se ve especialmente en los pacientes con VIH y que sobre todo están en la fase SIDA. Ahí es cuando más frecuentemente lo podemos ver. También se describe más atípicamente la sífilis, la tripanosomiasis africana y el citomegalovirus. Tenemos también las causas farmacológicas, donde podemos encontrar que hay medicamentos que tienen un efecto adrenostático, otras que tienen un efecto adrenolítico, y el adrenostático hace referencia a que disminuye la acción de las enzimas de la corteza suprarrenal. Entonces, ketoconazol, fluconazol, metilapona disminuyen esa acción. Y hay agentes adrenolíticos que definitivamente suprimen la actividad, como por ejemplo el mitotano. También tenemos inductores del metabolismo del cortisol, es decir, que van a favorecer que este se metabolice más rápido y que por lo tanto pues la cantidad que hay en sangre libre vaya a ser menor, como por ejemplo la rifampicina, la fenitoína, los barbitúricos, que son realmente medicamentos de uso frecuente en la práctica clínica. Vamos a tener también causas neoplásicas como el cáncer metastásico. Entonces, por ejemplo, los tumores que más metástasis hacen a la glándula suprarrenal van a ser pulmón, mama, estómago, colon, linfoma, y vamos a tener otras causas menos frecuentes, pero que hay que señalar, como lo son, por ejemplo, la hemorragia suprarrenal. También existe, por ejemplo, la trombosis suprarrenal. Se presentan, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome antifosfolípido. Está escrito también el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una necrosis hemorrágica suprarrenal masiva que es causada por una meningococcemia fulminante, es decir, una infección de Neisseria meningitidis que me lleva a una hemorragia suprarrenal. Esos pacientes normalmente derivan en choque séptico, hacen coagulación intravascular diseminada, manifestaciones de púrpuras cutáneas y pues la clásica insuficiencia suprarrenal. No necesariamente tiene que ser con Neisseria meningitidis, se ha descrito en otros casos, por ejemplo, con Haemophilus influenza o con el Staphylococcus hemolyticus, pero el más descrito definitivamente es con el meningococo. Tenemos también la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, un trastorno que va a ser más frecuente en infantes más que en adultos, igual que la hipoplasia suprarrenal congénita, la deficiencia familiar de glucocorticoides y los metabolismos defectuosos del colesterol. En esta imagen de Lancet podemos ver cómo se representan esas enfermedades a lo largo de la vida. Entonces, por supuesto, vamos a ver predominantemente esas que son congénitas, como la hipoplasia adrenal congénita, como por ejemplo la hiperplasia también adrenal congénita, la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, el síndrome poliautoinmune glandular del tipo 1, que dijimos que era más frecuente en infantes. Todo eso va a ser en los primeros años de vida, pero después comienzan a aparecer entonces las autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Addison, las hemorragias, los tumores, las infecciones, que van a ser más tarde en la vida. Y esas serían entonces las causas primarias. Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia secundaria? La que el problema está en la hipófisis. Entonces aquí podemos tener dos grupos grandes de etiologías, las adquiridas y las congénitas. Entonces, respecto a las adquiridas, está descrito el síndrome de abstinencia a los esteroides. Hay muchos pacientes que reciben manejo crónico con corticoides, especialmente pacientes con enfermedades autoinmunes, donde les damos corticoide de forma crónica para suprimir esa actividad autoinmune.
El problema es que si yo doy corticoides por más de 2 semanas y interrumpo abruptamente su administración, no le voy a dar tiempo al eje para que se adecue a esa pérdida de los corticoides que yo le estoy dando exógenamente, porque ya el eje se ha adaptado a esos corticoides que se le están dando por fuera. Entonces, si yo lo suspendo abruptamente, voy a entrar inminentemente en una insuficiencia suprarrenal. Esa es una causa bastante frecuente que hay que tener presente. Los opioides. Resulta que los opioides inhiben el eje al bloquear la liberación de CRH como feedback. Para entender eso, podemos remitirnos a esta imagen que usábamos en el video de fisiología suprarrenal, donde podemos ver que en el eje adrenocorticotrópico está relacionada con la POMC, la liberación de opioides, ¿cierto? Entonces, si yo le doy opioides al paciente, eso va a ser un feedback negativo a este eje adrenocorticotrópico para la liberación de POMC. Entonces, si yo tengo menos POMC, pues se libera menos ACTH y por lo tanto menos cortisol. Entonces, esa es la causa de los opioides y su correlación con la insuficiencia secundaria. Tenemos también los tumores, clásicamente los de sistema nervioso central, craniofaringiomas, gliomas, meningiomas, ependimomas. Y también están las metástasis que pueden ser supra o intracelares, los adenomas y los carcinomas. Los traumas, ¿cierto? Entonces, particularmente cuando son traumas de alta energía, por ejemplo, en vehículos, también está descrito el síndrome del shaky baby, que es cuando se agita muy fuertemente al bebé y genera trauma, o lesiones que ocurran puntualmente en la hipófisis. La isquemia pituitaria, se describe el síndrome de Sheehan, que hace referencia a una isquemia que es secundaria a alta pérdida de sangre o a hipotensión. Se describió especialmente en maternas tras hemorragias posparto. Las causas iatrogénicas, entonces, por ejemplo, si quirúrgicamente yo comprometo la glándula, e infiltrativas, donde se describe, por ejemplo, la hemocromatosis o la sarcoidosis. Luego tenemos algunas que son más atípicas, las congénitas se van a presentar especialmente en la infancia, no voy a profundizar mucho en estas, pero pues aquí las vemos descritas, aquellas que generan una hipoplasia o aplasia de la glándula, genes relacionados particularmente con su desarrollo, y las deficiencias aisladas de ACTH también por deficiencias muy puntuales de enzimas. Esas serían entonces las causas de la insuficiencia secundaria. Luego tenemos la insuficiencia suprarrenal terciaria, que hace referencia al compromiso del hipotálamo. Una vez más, las causas van a ser muy parecidas a las de la secundaria, adquiridas y congénitas. Entonces, adquiridas viene siendo pues realmente muy parecido. Abstinencia a esteroides, opioides, tumores, trauma. Aquí se describen también infecciones como abscesos, meningitis, encefalitis, trastornos infiltrativos, traumas, radioterapia, quirúrgicas que vendrían siendo iatrogénicas. Y las congénitas, como el síndrome de Morsier, que se describe como una deficiencia de la hormona pituitaria combinada, defectos de la línea media y displasia septopótica, y deficiencia específicamente de la CRT. Pero por supuesto esto es raro y se presenta más en infantes. Entonces ese sería, a grosso modo, las etiologías que más podemos ver correlacionadas con insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria. Hay que señalar que definitivamente las secundarias y terciarias son más frecuentes que las primarias. ¿Listo? Y ya habiendo entendido entonces qué me puede causar a mí una insuficiencia suprarrenal, vamos a hablar entonces de cómo se ve clínicamente una persona con este trastorno y qué pruebas complementarias puedo yo utilizar. Entonces, para poder entender las manifestaciones clínicas, anclémoslo al concepto fisiopatológico. Si dijimos que si yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, pues se va a comprometer la producción de aldosterona, ¿cierto? Entonces, un hipoaldosteronismo se va a manifestar con hipotensión por menor reabsorción de agua y con antojo de sal por menor reabsorción de sodio. Anormalidades de laboratorio que vamos a encontrar, pues menos sodio en la sangre porque se reabsorbe menos, más potasio porque este no se excreta y una acidosis metabólica con anion gap normal porque además se disminuye la secreción de protones. Si recordamos, el mecanismo de la aldosterona es reabsorber sodio a expensas de botar potasio y protones. Si yo no puedo botar potasio y los protones,
la hipercalemia y acidosis metabólica. ¿Listo? Entonces, en estos pacientes lo vamos a ver en los que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, porque dijimos que en la secundaria y en la terciaria, como el compromiso es de la ACTH, pues la ACTH no tiene nada que ver con la liberación de aldosterona, no la compromete. Entonces, solo lo voy a ver cuando lo que esté dañado es la glándula suprarrenal. Ahora, el hipocortisolismo. Entonces, sabemos que en otra de las zonas de la corteza se produce el cortisol, ¿cierto? Entonces, ¿qué síntomas se correlacionan con tener bajo cortisol en sangre? Anorexia, fatiga y debilidad y pérdida de peso en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque recordemos que hay menos gluconeogénesis, hay menos producción de ácidos grasos libres y entonces pues vamos a tener estas manifestaciones. Puede haber también mialgias o artralgias, síntomas gastrointestinales y mareo postural. Anormalidades de laboratorio como la hipoglicemia por una menor gluconeogénesis e hiponatremia. ¿Por qué la hiponatremia aquí? Porque recordemos que el cortisol puede también tener un efecto pequeño mineralocorticoide. Y esto sí definitivamente lo vamos a ver en los tres tipos de insuficiencias, primaria, secundaria y terciaria, porque la deficiencia ACTH sí compromete la producción del cortisol. Vamos ahora con los andrógenos. Entonces recordemos que en la zona reticular se producen andrógenos. Si yo tengo menos andrógenos, pues los síntomas van a ser de pérdida de la libido, pérdida del vello axilar, pérdida del vello púbico y anormalidades de laboratorio, pues disminución de la dehidropiandrosterona 5, que recordemos que es una de esos andrógenos que se produce ahí en la zona reticular. Esto lo vamos a ver tanto en la primaria, la secundaria como la terciaria, porque sí es dependiente de ACTH. Y vamos a ver otras manifestaciones que son secundarias a la elevación de la ACTH. Entonces, síntomas cuáles? La hiperpigmentación, que pues realmente sería más un signo. ¿Por qué? Porque si recordamos, si yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cierto? Donde tengo una menor producción de cortisol, pues el feedback va a ser que se produzca más CRH y más ACTH. Y el problema es que la CRH estimula la POMC y la POMC no solo estimula la liberación de ACTH, sino también de MSH, hormona estimulante de melanocitos. Entonces, si los melanocitos se ven estimulados, pues voy a tener una mayor pigmentación. Entonces, estos pacientes clásicamente se presentan con hiperpigmentación, especialmente los que tienen insuficiencia suprarrenal primaria. Y como anormalidades de laboratorio, en teoría podríamos encontrar un aumento en la MSH, pero esto normalmente no se mide. Eso lo vamos a encontrar especialmente en la primaria, pero no en la secundaria ni la terciaria, porque aquí no vamos a tener un aumento en la liberación de MSH. ¿Listo? Otras características clínicas que están descritas son las manifestaciones psiquiátricas, la calcificación auricular y anormalidades de laboratorio como la elevación de azoados, la anemia, la eosinofilia y la hipercalcemia. Recordemos las alteraciones que hay en las células del sistema inmune que probablemente expliquen estos hallazgos y van a estar presentes en los tres tipos de insuficiencia. Esta imagen bonita del Lancet resume todos estos hallazgos que podemos encontrar categorizados según el sistema que afectan. Sistema nervioso central, cardiovascular, hematológico, electrolitos, neuropsiquiátricas, gastrointestinales, dermatológicas y músculo-esqueléticas. Aquí podemos ver clásicamente un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria que muestra el patrón típico de hiperpigmentación de la piel, donde podemos ver parches que están hiperpigmentados y algunos otros parches que se manifiestan con vitiligo, tanto en la espalda como en los brazos como en las manos.